Es un gran honor para presentar esta charla a la academia. Esto es trabajo con dos colegas y Jeff Gill es un estadístico y también es un experto en ciencias políticas. Y muchas de las interpretaciones de los datos es de Jeff. Y Min Jong Kyung es el postdoc de Jeff y yo a Universidad de Florida. Y Min Jong ajuste los modelos a los datos. Min Jong hace la trabaja duro. Y hay dos personas más. Necesito gracias. Tengo dos estudiantes en Florida, estudiantes de estadístico. Uno es Luis León Novello de México y Claudio Fuentes de Chile. Y con Luis y Claudio practicamos esta charla muchas veces. Y Luis y Claudio correcta mi español muchas veces. Y el hora pasado practicamos con Elías. Y Elías correcta el español de Luis y Claudio. El análisis de datos de terrorismo es complejo. Los datos típicos son eventos observados públicamente y no se incluyen ataques fallidos. Y información de gobiernos clasificado es información importante y difícil para obtener. Y los terroristas buscan ocultar información de la manera estratégica. La recolección de los datos puede ser peligrosos, pero el problema de terrorismo es muy importante. Afecta la seguridad personal, las políticas internas de gobiernos y la percepción pública. La percepción pública es muy importante de los terroristas. Y las relaciones entre naciones, esos son muy cosas importantes. Esos son el esquema de la charla. Primero, antecedentes sobre las bases de datos de terrorismo y una explicación de los problemas de datos. Cada base de datos tiene problemas, pero con datos de terrorismo hay más problemas. Entonces, una introducción de modelos logísticos. Los estadísticos conocen modelos logísticos, pero si no es un estadístico, es una introducción para usted. Es un modelo, es muy típico, es muy práctico para regresión. Y hay un adicional, es un modelo con variable aleatorio. Y modelos con variables aleatorios son 9 tipos de modelos para explicar más variabilidad en los datos. Y entonces una explicación de ajuste de los modelos con un método de cadenas de Markov de Monte Carlo. Entonces, un análisis de un base de datos de terrorismo y una explicación de los covariables. Y finalmente, lo que aprendimos de
de este análisis. Los datos, la mayoría de los bases de datos se encuentran concentran en los incidentes. Los datos provienen de ataques observados y covariables de grupo responsable, característicos de blanco y la magnitud de daño y número de víctimas. Y las personas en las redes terrorísticas esconden sus identidades y sus intenciones. Y por lo tanto, faltan covariables informativas. Solamente variables observan y muchos de los variables son de percepción. No son medidas, son percepción de las personas. Hay muchos bases de datos de terrorismo, de universidades, de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, hay institutos global, hay muchos datos en Israel y en todo el mundo hay datos. Y mi colega Jeff se dice que estos datos, Global Terrorism Database, es el mejor ahora. Y es información sobre eventos desde 1970. Y eso es el database que usamos. Son descubrimientos previos de los análisis de estos datos. Los grupos extremos a menudo incrementar la actividad terrorista después de el gobierno hace concesiones. Es dato anecdotal, no es un resultado de un análisis estadístico, pero hay mucha evidencia que eso es el caso. Y los modelos previos de estadístico intenten predecir la ocurrencia de los incidentes terroristas. Estos resultados son limitados. Las redes y organizaciones terroristas tienden a ser aisladas y independencia en lugar de jerárquicas y conectadas. Los terroristas no hablan entre ellos, aisladas. Muchos problemas. Los modelos de regresiones estándares no son muy exitosos. Los datos en general son poco precisos, los variables categóricos pobremente definidos. El gran problema, los terroristas, el estudio, intenten deliberadamente prevenir la recolección de datos precisos. Y el estadístico tiene una difícil tarea con crear modelos significativos. Eso es un ejemplo de los datos y de los problemas de datos. Hay dos gráficos y en cada gráfico hay dos
gráficos pequeños. Aquí es un corrector de Elías. Aquí el ataque es advertido, sí o no. Y el eje de X es edad de atacante y el eje de Y es es el número de víctimas. Edad de atacante, edad de ataque y número de víctimas. Edad de ataque, número de víctimas. Y en el dorso, ataque es advertido y el blanco es militar. Y veremos los tendidos en detalles. Cuando el ataque es advertido, sí, hay menos número de víctimas cuando el ataque no es advertido. O sea, advertido el ataque, las víctimas son menos. Y ahora, blanco es militar. Sí, menos víctimas cuando el blanco es militar, más víctimas cuando el blanco no es militar. Y los grupos terroristas prefieren blancos civiles y en blancos civiles es menos probabilidad que el ataque es confrontar. Esos son efectos covariables confundidos. Ataque no es confrontar, target no es militar. Sí, eso es un problema en todas las bases de datos que hay covariables confundidos, pero en los datos de terrorismo hay menos información en cada variable. Cuando los covariables son confundidos, es un gran problema. So, hay poco distinguir entre estos gráficos. Y necesitamos tener cuidado en los estadísticos y en las interpretaciones de los estadísticos. Y necesitas un experto en ciencias de políticas para interpretar las estadísticas. Más desafíos de los datos. Las mediciones son gruesas, hay muchas variables categóricas y cualitativas. Ausencia de variables importantes, tensiones y estratégicos de los terroristas. Necesita supuesto los eventos observados son similares a los eventos fallidos o cancelados. Con todos estos problemas, necesita un modelo estadístico muy rico para obtener los pobre información en los datos y nos conducen a un marco bayesiano no paramétrico. Usa una estructura rica en el error con un proceso de Dirichlet. Explicaré ese proceso en 2 o 3 transparencias. Y intenta capturar variabilidad subyacente
en los datos, hay variabilidad suficiente que los covariables no pueden explicar, pero es variable aleatorio. Y si pueden eliminar esta variación, los covariables pueden explicar un poco más de las variaciones de los terroristas. Ahora, estadístico. Esto es regresión logístico con efectos aleatorios. Comienza con el modelo de experimento Bernoulli. Y YI es una variable aleatoria de Bernoulli con tasa de éxito P de X. YI son 1 si un ataque es suicida y 0 si el ataque no es suicida. Solamente 0 o 1. Y cuando el variable es 0 o 1 es el caso de regresión logística. Y para X es la tasa de éxito, es una probabilidad de el ataque es un ataque suicida. Y X de Y es los covariables asociadas con la iésima observación. Eso es un regresión logístico típico. Y el modelo específico de P de X tiene esta forma. Es la función logística. Es típico estadística y mucha gente usa este modelo. Ahora, de este modelo, la variación adicional es modelo con un efecto aleatorio. Y comienza de esta función, regresión logístico, tasa de éxito, y con una transformación pueden escribir en esta forma. Y esta forma es un poco más usual. Y esta función se nombra logit. Logit es px sobre 1 menos px en de log. La función logit. Y es importante que la función logit es lineal en los covariables. Si es similar de regresión lineal a poco. Y entonces, el variable adicional es modelo con un efecto aleatorio en el logit. Eso. Yeah. Es phi A es un variable aleatorio y phi I necesita para explicar variación adicional en el logit que eso no pueden explicar. Si phi no está aquí, entonces todas las variaciones es un X y beta. Y es imposible que los covariables puedan explicar todas las variaciones. So necesita un phi para explicar variación adicional. Hay opciones para los variables aleatorios. Y es típico para
pero modelo phi con una distribución normal. Y con una distribución normal puede explicar solamente un tipo de variación. Y eso es en este gráfico. Y con modelo normal, un modelo normal puede modelar solamente una nube de datos. Con una moda, con un tipo de colas, es mejor que no variable aleatorio, pero es restricto. Nosotros usamos no phi para sí con un proceso Dirichlet. Es un modelo muy rico y tienen muchas modas, muchas colas y pueden buscar grupos en los datos de muchas modas y puede explicar más variabilidad aleatoria y para eliminar esta variabilidad. Y con el proceso Dirichlet puede obtener más información de los covariables. Esos son el modelo en total. Observa y es 0 o 1, dependiente de ataque es suicida o no es suicida, el tasa de éxito de P de X, y el logit de P de X es lineal en los covariables y en el efecto aleatorio. Y eso es total un modelo de Bayesiano y cada parámetro necesita una distribución a priori. Y para los modelos, todos son usual. Y los coeficientes son normal. Una rata no es 1 aquí, es mu. Mu es aquí. Y los coeficientes son normales con una medida de 1 con medida mu y otras medidas son 0 y con una variabilidad sigma cuadrado. Y mu tiene un a priori plano de la big measure y el sigma cuadrado es fija. Esos son los modelos de parámetros. Es típico, no es nuevo. Pero aquí, para los variables aleatorios, sí, esos son los parámetros de Dirichlet y los procesos de Dirichlet es una distribución de distribuciones. Y si es una distribución de G, es de un proceso Dirichlet con dos parámetros. G0 es una distribución normal, es un centro de clase de distribuciones y M es el parámetro muy importante, es el parámetro de precisión de Dirichlet. Y es muy difícil para entender eso. Y para mí, creo que hay un normal y normal hay un envelope. Es grande si M es grande, es pequeño si M es pequeño. Y esta distribución, G, es cada distribución en el envelope.
So, el normal y un envelope. Y es posible, tiene una distribución con muchas modas, con colas diferentes. Es cerca de normal, pero no es normal. Y típicamente es una distribución con muchas modas y con colas grandes de normal. Y estos parámetros son ajuste con el modelo. Y M tiene un prior de gamma, eso es típico para este modelo. Un poco explicación de ajustando el modelo. Usar cadenas de Markov, o Monte Carlo vía cadenas de Markov, en particular un muestreo de Gibbs, un tipo de algoritmo de Monte Carlo. Y con el muestreo de Gibbs, estima la distribución posterior de los parámetros y obtener estimadores puntales y intervalos de confianza. Y iterar entre los parámetros de modelos y los parámetros de Dirichlet. Iteración T, ajuste los modelos parámetros y con eso ajuste los parámetros de Dirichlet. Y con esos, iteración T plus 1 para ajuste a modelos de parámetros y entonces los parámetros de Dirichlet, entonces T más 2, entonces, etcétera, 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 hasta encontrar la convergencia de los algoritmos. Y necesita más iteraciones. Más. 2 o 3 horas en la computadora. Y una explicación de M, el parámetro de precisión. M, controlar el número de grupos en los datos. Y cuando M es pequeño, hay menos grupos con más observaciones. Y cuando M es pequeño, hay una distribución normal y las otras distribuciones son cerca de normal y menos grupos. Normal tiene 1 grupo. Y cuando M es grande, hay muchas distribuciones con multimodas y más grupos con menos observaciones y más variabilidad. Y en los datos de terrorismo, eso es el caso. Hay más grupos y menos observaciones en los grupos. El análisis de los datos. De datos es de base de Global Terrorism Database. Es eventos en Medio Oriente y África del Norte entre 1998 hasta 2004. Eso es una categorización de tipo de ataques. Es suicida y no suicida, y bomba y no bomba. Y mira que los suicidas prefieren las bombas. Todos conocen esos. Pero si ataque es una bomba, aquí es
más de ataque de bomba no suicida. Esos son algunos de covariables a usar en el análisis. No son todos, solamente 6 de covariables, pero esos son los covariables significativos. Y aquí, eso es código de variable y una explicación. Y primero es multi-incident. Si indicara si el ataque es parte de un evento coordinado en sitios múltiples, sí o no. Y es successful. Y es tasa de éxito percibida por la parte atacada. Eso es un covariable percibida. Después de ataque, la parte ataque dice es successful o no successful. Y tipo de weapon type, tipo de arma empleada, bomba y otro. Y los otros covariables, number injured, es el número de heridos producidos por el ataque. Importante, este no incluido víctimas fatales. Solamente heridos no son fatales. Eso es property damage, es magnitud de daños materiales. Y psicosocial. Y psicosocial es muy importante de los terrorismos. Es el impacto psicológico, social, negativo. Orden creciente, ninguno, menor, moderado y mayor. Solamente hablamos con estos 6 covariables. Y eso es resultado de ajuste del modelo. Esos son coeficiente, error y intervalo de confianza. Y observe los intervalos no incluye el valor 0. Son intervalos, son coeficientes significativos. Perdón. Y el signo de coeficiente indica la dirección de efecto. Por ejemplo, eso es negativo. El efecto de multiple incident, los ataques de suicidios, es probabilidad no son múltiples, son únicos. Ok, una explicación en más detalles de cada coeficiente. Ataques múltiples coordinados son menos asociados con ataques suicidas, con una gran excepción de 2001 de los Torres Gemelas. Pero es una excepción. Y es difícil para los planificadores de ataques simultáneos consortear múltiples terroristas suicidas. Y entonces los ataques exitosos son menos probables de ser ataques suicidas. En los ataques suicidas, variables como nacional ferviente y extremoso religioso, experiencia, edad, inteligencia son importantes. Y tipo de armada,
los ataques con explosivos son más probables de ataques suicidas. Esos son claros. El mayor número de heridas en el sitio de suceso sugiere una mayor probabilidad de un ataque suicida. Pero, recuerda, no incluye víctimas fatales y con ataque suicida hay menos víctimas fatales. Hay más heridas, menos víctimas fatales. Y el property damage, hay un incremento en los daños materiales, es positivo asociado con un ataque suicida. Pero, entonces, hay confundidos aquí. Esto muestra la preferencia para blancos civiles y que tendrán mayor impacto de blancos militares. Y es un poco confundido con advertizo de atacante. En los ataques suicidas prefieren blancos civiles. En blancos civiles, la atacante no son advertizo. Finalmente, psicosocial es muy es una asociación positiva con ataques suicidas y es un objetivo de los ataques suicidas. Son las consecuencias como los efectos psicológicos y sociales. Es un objetivo fundamental del terrorismo, es reducir la confianza de la gente en la habilidad de sus propios gobiernos tienen para protegerlos. Eso es un mayor objetivo de terrorismo. Finalmente, hay dos tipos de conclusiones. Hay conclusiones de estadísticas, de modelos, y entonces hay conclusiones y ¿qué puede hacer de esta información? Primero, ¿qué aprendimos de modelo? Grupos múltiples trabajando coordinados usualmente no realizan ataques suicidas. Grupos múltiples trabajan de manera más militar con armas estándar, no con armas suicidas. Hay un incremento en daños materiales con ataques suicidas. Hay un incremento en el número de heridas de ataques suicidas. Ataques suicidas prefieren blancos civiles. Y hay menos víctimas fatales con ataques suicidas. Eso es una conclusión de análisis estadístico. Y de modelo. El modelo de Dirichlet tiene ventajas de un modelo usual. En el artículo de esta charla hay nosotros ajuste el modo usual también, no tiene conclusiones de modelo Dirichlet. El modelo usual no puede eliminar suficiente variabilidad en el error y sobreestima el efecto de los covariables. Porque hay muchas variaciones y si el efecto aleatorio no eliminar esta variación, necesita poner en el variable de coeficientes. Pero no es
pero no es variación de los covariables, es variación adicional, necesita en el error. Pero si el error no es rico, no puede explicar esta variación. Si con el modelo Dirichlet puede eliminar esta variabilidad y los coeficientes no son sobreestima. Pero es claro que necesita más poder explicativo, más covariables y con mayor medidas y más variables de gobiernos. Ahora es clasificado, pero hay muchos variables que necesita. Tercero, es posible, hay un tipo de análisis, se dice meta-análisis. Es una combinación de análisis. Y en algunos casos, con un meta-análisis, puede aumentar el poder de modelos estadísticos, pero es difícil para combinar los análisis. Pero es una opción. Y esperamos que estos resultados pueden ayudar a los gobiernos a reducir la efectividad de los terroristas. Y eso es importante. ¿Qué medidas sugiere de los análisis de datos? Hay información de blanco y arma, y preferencias de blanca y arma, de ataques múltiples o individuales, y ayuda a enfocar la recolección de información y la preparación de los gobiernos. Y con esta información es posible los gobiernos son más preparados para los ataques. Y eso es una conclusión más importante, porque los ataques suicidas buscan impacto sociológico y social negativo. Necesita mayor educación de la población y aumentar ayuda psicológica. Con educación de población es posible el impacto es menos en la población. Y con eso, ¿y qué medidas se pueden esperar? Advertir el terrorista, disminuir el ejército, aumentar la presencia de militar, de policía, aumentar el conciencia en la población. Y en 2009, hace 3-4 meses, los pasajeros confrontaron al terrorista en la vuelta en Detroit, y no es éxito, porque es confrontar, es eliminar y con la educación de población. Y esperamos más historias de esos, de educación de población y ayuda psicológica. Y entonces, eso es. Y gracias por su atención.